oficializaron las listas para las elecciones legislativas de 2017 y de alguna manera, Juan, el escenario electoral es lo que el gobierno había trabajado y previsto hace un par de meses, ¿no? Un peronismo dividido, una expresidenta como Cristina Fernández de Kirchner de nuevo candidata, para sorpresas de muchos tal vez, y un oficialismo que eligió candidatos relativamente nuevos para sus listas, siguiendo un poco la estrategia de algún sector del gobierno. ¿Cuál es tu primera mirada o tus primeras conclusiones con respecto a lo que sabemos pasadas algunas horas? Sí, me da la impresión que en principio hubo pocas sorpresas, al menos en lo macro. En la primera lectura más por encima no hubo sorpresas en relación a las últimas semanas. Coincido con que en algún punto era se armó un escenario el que el gobierno buscaba y prefería, es decir, por supuesto cuanto más atomizadas están las oposiciones, a los oficialismos tiende a irles mejor. Y creo que los 4 espacios están presentando una dinámica de campaña particular para cada uno de ellos e interesante para analizar. ¿Pero vos crees que a pesar de que el peronismo esté dividido y que no haya internas, como lo denominan las PASO, el peronismo tiene una gran interna al tener a Cristina por un lado, a Randazzo por otro y a Massa por otro lado? No, a mí me cuesta pensar que el peronismo abarque, en este caso, no sé, será el 60% de los electores de la provincia de Buenos Aires. Me parece que cada vez más estas sociedades líquidas modernas, y Argentina no es la excepción, la explicación electoral tiene mucho menos que ver con una dinámica, una discusión entre peronismo, antiperonismo, radicalismo, que son los partidos históricos argentinos, o inclusive de izquierda y derecha. Me cuesta mucho encontrar o identificar a muchos estos espacios en términos de izquierda y derecha, sino más bien tiene mucho que ver con los momentos. Creo que Argentina se está transformando en una democracia de momentos. Momentos en los cuales cierto porcentaje de argentinos en determinados momentos entiende que algo se juega, ¿no?, en esta elección y que hay un candidato o un espacio que me lo representa mejor. Digo, si no explicás los vaivenes electorales que tuvimos en 2011, en 2013, en 2015, digo, creo que no terminan de explicarse por peronismo. Me parece que es una categoría que le cuesta ayornarse a una sociedad que hoy por hoy, digamos, insisto, es mucho más líquida, y por eso me parece muy importante es leer cuál es o entender cuál es la lectura que hace la ciudadanía de esta elección. Digo, ¿qué es lo que se juega? Y ahí la discusión de los espacios para imponer su propia narrativa, para imponer su propio mandato va a ser fundamental. Tenemos 127 diputados que renuevan o que buscan escaños en la Cámara de Diputados y 8 provincias que hacen a 24 senadores para la Cámara Alta. ¿Cómo te imaginas un parlamento post-elecciones, teniendo en cuenta que en el Senado van a ingresar o ingresarían figuras de mucho peso, la misma expresidente Massa con Stolbizer, que va segundo, y el gobierno que apunta a un candidato que hoy es ministro con una buena gestión, por lo menos una buena imagen de su gestión, como es Esteban Bullrich? Bueno, esos 3 no van a entrar. Hay una enorme discusión de quién va a entrar. Creo que vos tenés una potencialidad de crecimiento mayor en algunos espacios y menor en otros, ¿no? Creo que el Senado va a ser un lugar de discusión interesante, pero lo que también es claro es que el gobierno, en términos de banca, probablemente termine mejor la elección de lo que está en este momento. Lo que no termina de ser claro es hasta cuántas bancas, ¿no? Ahora habrá que después contarlas bien. Pero la lectura política va a ser mucho más anclada en lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, quién gane por un voto en la provincia de Buenos Aires, más que la cantidad de bancas. Y de hecho, es más, yo creo que el gobierno tiene en esta dinámica de campaña que se plantea un desafío muy grande los objetivos propios tal vez pueden no ser los mismos que la lectura que hagan otros actores internacionales de la situación. ¿Qué quiero decir con esto? Tal vez la mejor elección para el gobierno es, por supuesto, ganar la provincia de Buenos Aires y que Cristina sea senadora, pues también
le permite seguir polarizando. En la misma cámara alta, ¿no? Porque en la estamos cámara hablando que si Cristina entra, no vemos un escenario donde ella y Pichetto, por ejemplo, el otro gran referente del peronismo dentro de esa cámara, congenien en un mismo bloque. Va a ser complicado. Entonces vos seguís atomizando a estas distintas vertientes del peronismo. Pero en diputados, tal vez el gobierno tenga la ventaja de que, dependiendo cómo vayan las elecciones en algunas provincias, tenga que negociar con menos bloques como lo hace hoy. Sí, pero no va a tener mayoría. Digamos, me parece que por eso digo, el resultado de la provincia, independientemente de las bancas, te da una fuerza determinada. Si el gobierno gana la elección, aunque sea por un voto, ¿cuál es el mensaje de las urnas? Un mensaje de, bueno, este gobierno sigue teniendo una banca suficiente para seguir implementando un montón de reformas que está planteando, al menos en off, respecto a lo que se viene. Si el gobierno termina perdiendo por un voto de la provincia de Buenos Aires, la lectura política, la fuerza de que van a tener las distintas oposiciones es distinta, es a menos colaboración. Entonces, en ese punto, digo, me parece relevante analizarlo, porque, como vimos, el 2016 fue un año en el cual el gobierno le fue muy bien en términos legislativos, Sí. Mucho mejor de lo esperado. Sí. El 2017 se paraliza, y el 2018, en relación a lo que digan los argentinos en las urnas, me parece que le da un impulso mayor o menor para seguir implementando reformas. Y el rol de los gobernadores en esta elección, tenemos una elección que tiene en el interior del país a muchos gobernadores, por lo menos la mitad del distrito son gobernadores, de los distritos son gobernadores peronistas, de los cuales 9 de esos 12 son nuevos, y todavía muchos de ellos, por no decir la mayoría, están trabajando en cómo despegarse de sus antecesores, que estaban tal vez más ligados al kirchnerismo de lo que están los actuales gobernadores. ¿Cuál es el rol que tienen ellos? Yo me imagino por lo menos una provincialización de sus elecciones, primero porque tienen que despegarse de sus antecesores, como decía, pero segundo porque tampoco quieren meterse o quieren ver cómo actúa Cristina en esta elección. ¿Ahí crees que los gobernadores terminan siendo aliados mucho más determinantes para el gobierno, para el oficialismo, a pesar de no ser el mismo espacio? De manera indirecta sí, porque yo coincido con vos, creo que muchos gobernadores tienen que resolver dos situaciones, estos nuevos gobernadores. Una, la cuestión más macro, más nacional de su vínculo, su relación con Cristina y el nuevo espacio, ¿no? Y terminar de dar el salto. Y segundo, con sus propias historias respecto a figuras importantes de cada provincia que dejaron de ser gobernadores. Digo, hay una dinámica o hay una lupa puesta mucho más fuerte en su dinámica provincial más que en la dinámica nacional. Digo, pasa un poco lo mismo con los intendentes. Los intendentes de la provincia de Buenos Aires, que son factores fundamentales para entender la elección en... Que son los que están más preocupados ellos por las elecciones, porque tienen que ver cómo trabajan su renovación en el 2019, ¿no? Por supuesto, pero también es cierto que dentro de la lista que presentó Cristina Kirchner, de las listas, vos tenés, creo, dos características. Una, figuras novedosas, ¿no? Sí, en la Cámara de Diputados, por ejemplo. Figuras importantes que están puestas en puestos relevantes dentro de las senadores y provinciales bonaerenses, digamos, pero como las listas de los intendentes, la verdad que estuvo bastante libre los intendentes para armar sus propias listas. Entonces digo, ahí vos tenés un juego en el cual Unidad Ciudadana Cristina entendió que había que darle en cierta medida una vía libre a que los intendentes puedan armar su lista municipal, porque también sabe Cristina, como sabe bien cualquiera que haga política en Argentina, que los intendentes en estas legislativas no se juegan nada propio, se juegan sus consejos deliberantes. Entonces la lectura es mucho más municipal, así como los gobernadores tienen una lectura provincial. Entonces ahí es donde se dará una dinámica muy interesante entre a quién le conviene y a quién no nacionalizar o provincializar. Pero la regla general me parece que vamos a tener en esta elección es gobernadores mucho más preocupados por su pago chico que por la discusión nacional. ¿Y por qué Cristina lanza su propio frente, digo, teniendo en cuenta que tal vez porque tenga mala prensa a esta altura ya del Frente para la Victoria, o en realidad porque quiere tener un rol mucho más preponderante que el PJ como unidad partidaria no se hubiese permitido? Bueno, Cristina eligió ser el todo de una parte más chica más que una porción importante de un espacio más grande. Es una decisión política. Pero quiere ser cabeza de ratón que es cola de león. Digo, eso lo definió, lo eligió ella.
Mira, las elecciones en Argentina no se ganan con los convencidos. Vos requerís sostener tus convencidos, pero vos necesitas siempre ir por un poco más. Las elecciones en Argentina no se ganan apelando a la clase baja. Vos requerís llegar a parte de la clase baja, pero también necesitas más, no es suficiente. Puesta en escena en Arsenal, ese es un ejemplo de Cristina hablando, única oradora, ante 60.000 personas. Bueno, por eso me parece interesante, desde lo estructural de una campaña, desde la dinámica de una campaña, la puesta en escena en Arsenal, algunas de sus palabras, los modos, ¿no? Y, insisto, esto de ir a apostar a figuras nuevas dentro de las listas, esto te habla de una Cristina que está buscando no solo ser cabeza de ratón, sino ir a buscar otro electorado, ¿no? Ahora, el enorme desafío que le genera el tablero político por cómo quedó delineado es que Cristina va a tener que ser o mostrar, creo yo, un kirchnerismo con mejores modales, un kirchnerismo más light, para ir a buscar no solo los convencidos que ya están, sino a otros. Pero en ese comportamiento quedaría fuera, o por lo menos perdería margen Randazzo, ahí está la gran discusión. Vos tenés en el tablero político un dirigente que a priori, habrá que ver cómo termina diagramando su campaña, porque hasta ahora no lo hemos escuchado, pero a priori buscaría ir a representar a ese kirchnerismo con mejores modales, a esos desencantados, no tanto por el fondo, sino por las formas. Claro. ¿No? Entonces vos tenés, tener actores de peso en esos lugares, a vos te limita la potencialidad de crecimiento. Entonces, ahí hay que seguir muy de cerca ese paso de elector de un lado al otro, ¿no? Porque lo que puede llegar a pasar, ya sea de Cristina a Randazzo, de Randazzo a Massa o de Macri a Massa, todos los potenciales pases, la verdad que no tienen que ver con el peronismo, con el radicalismo, no, tienen que ver con electores que en general no tienen vínculos ni emotivos ni demasiado racionales con los partidos políticos, sino más bien que son lectores que terminan definiendo de vuelta por momentos. Sí, siguiendo una tendencia a nivel global, ¿no? Que la identificación con los sellos ya cada vez tiene menos trascendencia. Totalmente. ¿Cuánto le condiciona con el diario El Lunes a Randazzo, a Massa, su acuerdo parlamentario con Stolbizer? Digo esto pensando en que durante las últimas horas antes del cierre de lista se habló mucho sobre potenciales acuerdos, primero entre Randazzo y Cristina, que se reunieron, al otro día almorzaron Randazzo y Massa. ¿Podría haber usufructuado una alianza Massa-Randazzo? En ese sentido, por eso Stolbizer lo condiciona de alguna manera a Sergio Massa. Sí, por supuesto que lo condiciona. Creo que la figura de Stolbizer lo que te demuestra, como te demuestra la figura de Carrió, como te demuestra la figura de Ocaña, es que el tema corrupción es un tema que va a estar en la agenda. Y por supuesto que Stolbizer te limita una mayor apertura hacia espacios peronistas, pero también Stolbizer me parece que ha cambiado o ha entendido, a fuerza de pocos votos en elecciones pasadas, que también requiere de cierto nivel de maniobra si busca hacer una alianza competitiva. Entonces creo que en ese tándem, que puede tener momentos ríspidos, pero conceptualmente lo veo como una alianza bastante sólida, aunque no termina todavía de potenciarse el uno al otro. Creo que ahí todavía esa unión... ¿Quién ganó más con eso? ¿Stolbizer ganó más visibilidad que Massa? ¿O Massa incorporó un tema a su agenda que no tenía un referente que lo llevase? Es como que en muchas oportunidades distintos candidatos buscan, en mejor de los sentidos, alquilar a otro para ampliarse. Sí. ¿No? Ha pasado con Cristina y con Scioli, ¿no? Cristina, entre comillas, alquilando a Scioli porque necesitaba en 2015 tener un mayor volumen. Con Massa pasa un poco lo mismo. Todavía esa ampliación no se da de manera natural. Yo creo que le falta estructurarse todavía, pero, a priori, es difícil saber quién gana y quién pierde. Lo que sí es claro es que Stolbizer, por primera vez en su carrera política, tiene casi 100% de conocimiento. Yo ya había sido candidata a gobernadora, había sido candidata a presidenta y nunca había llegado al nivel de conocimiento y de imagen positiva que hoy tiene. Que no es menor, digo. Que no es menor. Comparamos, por ejemplo, con un candidato como Esteban Bullrich en la provincia de Buenos Aires, que si bien es un ministro de alta impronta, no tiene un alto nivel de conocimiento todavía, digo. No, es cierto, pero esa fue una apuesta que estuvo pensada así. Y básicamente el eje fue no poner un candidato per se conocido, con
con dinámica propia, porque sería mover o correrle el eje a la dirigente más popular del país, que es María Eugenia Vidal. Exactamente, mencionabas a Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuánto le va a costar al gobierno, teniendo en cuenta que Cristina confirmó su candidatura, poder hacer una campaña entre Vidal y Cristina y que Cristina no lleve esa dicotomía política hacia la figura de Macri? Porque convengamos que Cristina, por lo menos en mi juicio, si quiere hablar con alguien, lo habla con el presidente, digo, en términos figurativos, digo, y si ella quiere tal vez. Por supuesto que Cristina, yo me imagino que en la campaña no va a nombrar nunca la palabra Randazzo, no va a nombrar nunca la palabra Massa y probablemente no nombre nunca la palabra Vidal. Por supuesto voy a plantear una pelea puntualmente con el presidente. Ahora, así como hablábamos recién de que había candidatos o dirigentes que podían alquilar a otros para ampliarse, bueno, ahí hay un tándem muy interesante entre Macri y Vidal, pero ahí la diferencia es que no es que uno alquila al otro, sino que los son propietarios, claro, son propietarios de la marca, y Vidal le otorga ahí sí un espacio de mayor peso al presidente, y ahí me parece que se complementan, porque Vidal tiene más sentido identitario en el segundo cordón del conurbano bonaerense que Macri, así como Macri tiene más sentido reunido con el rey de España o con Trump o con Obama. Quiero decir, cada uno cumple su rol y ahí es donde se complementan, de vuelta, no alquilando, sino siendo parte o propietarios de eso. Mencionamos 4 mujeres: Vidal, Carrió, Ocaña y Stolbizer. O sea, no es casual que en Argentina, quienes de alguna manera, y Cristina, pero el punto es, primero que no es casual el avance de las mujeres en la política argentina, pero sobre todo lo que, a manera de conclusión sobre ese tema, digo, 4 mujeres, sacando a Cristina, que están hoy trabajando la agenda de la corrupción y de la lucha contra las mafias. Teniendo en cuenta eso, y yendo por ahí al distrito de la capital federal, donde también es un distrito no menos importante, porque además el gobierno o el oficialismo va camino hacia los 12 años de gobierno también. Creo que la vara es igual para todos en ese sentido. Sí. El rol de Carrió, primero, digo, que iba a ser candidata en la provincia, que muchos preferían que lo sea allí porque era una manera de poder enfrentar a Cristina eventualmente, ahora en la capital, pero que también parte de su tiempo se lo va a destinar a la provincia. O sea, es un escudo que el gobierno utiliza para poder generar una agenda que le sea favorable y en definitiva poder hacer efecto esta estrategia de polarización que el gobierno está incentivando. ¿Cuál crees que va a ser? Primero su rol y segundo, en ese sentido, y teniendo en cuenta que va a competir contra un ex aliado o compañero o correligionario, si se quiere, como es Martín Lustó, ¿cómo crees que se va a dar la dinámica en la capital federal? Bien, la situación en la ciudad de Buenos Aires es particular porque el PRO se acerca a una elección, y yo no digo Cambiemos, el PRO se acerca a una elección en la ciudad de Buenos Aires de manera muy parecida a lo que se acercó en 2015, en 2013 y en 2011. Digo, con niveles de aprobación de gestión mayores a 60%. Digo, cualquier oficialismo que se acerque a una elección con esos niveles de apoyo, corre con ventaja. Después le podés poner un nombre propio. Carrió tiene peso propio, Lustó es un rival de peso, el kirchnerismo con su interna va a ser interesante ver cómo termina ocurriendo esa cuestión electoral, pero la verdad que contra un oficialismo de más de 60 puntos de aprobación, teniendo 8, 10 o 12 años de gestión, independientemente de eso, la verdad que es difícil. Claro. Es difícil. Después Carrió, por supuesto que no requiere presentación, ¿no? Entonces vos ahorrás un paso, pero básicamente el vínculo que tiene el porteño con la marca PRO es, yo no diría, no es de amor, porque no sé, los porteños no se enamoraron de PRO, pero sí es un vínculo muy racional. De gestión. O sea, de gestión. Cumplís. Exactamente, cumplió con determinadas cuestiones que fue prometiendo y hoy por hoy se ven los números de opinión pública un apoyo, insisto, racional pero estructural a PRO. Por eso digo, creo que en la ciudad de Buenos Aires el desempeño de Carrió como cabeza, digo, pero el PRO va a ser importante. Y en el interior del país, habíamos dicho que por lo menos en la Cámara de Senadores 8 provincias renuevan sus legisladores. El gobierno, por la información que tenemos, aspira o garantiza determinados triunfos en provincias como en Santa Cruz, en San Luis,
en la provincia de Buenos Aires mismo también, en Jujuy tal vez, donde gobierna un aliado. ¿Lo ves tan viable ese escenario para el gobierno? Más allá de que el principal objetivo entiendo que es la provincia de Buenos Aires. No sirve de nada ganar el resto si la provincia de Buenos Aires no hay un triunfo. Sí, no sirve de nada, es cierto. Por la lectura desde la provincia de Buenos Aires. Mira, yo creo que al coincido, no idea garantizar, me parece que las campañas hay que pasarlas, digamos, nunca son fáciles. Todo el tiempo, porque a ver, si asumimos que tenemos electorados más líquidos y más volátiles, entonces uno con meses de anticipación te cuesta pensar qué es lo que puede pasar porque hay un montón de cuestiones en una campaña que pueden ocurrir. Mirá lo que pasó en Gran Bretaña. Una campaña que parecía cerrada para May y terminó casi arañando para formar gobierno. Quiero decir, vos tenés que pasar la campaña, vos tenés un tema fundamental que es un potencial cisne negro para todo el sistema político, que es Odebrecht. Bueno, sabés qué va a pasar ahí en esta campaña. Entonces, creo que cada elección tiene sus mandatos, cada provincia tendrá su mandato, ¿no? Para ir a entender qué es lo que va a pasar. Hay provincias en las cuales el gobierno aparece con buena posibilidad de ganar, al menos en los papeles, que Santa Cruz es una de ellas, porque el gobierno provincial está quebrado, claro. Está quebrado con la opinión pública, no solo en términos económicos. Mira, en Argentina, por la cultura política hiperpresidencialista, porque tenemos un sistema hiperpresidencialista, porque el presidente tiene una cantidad de recursos a manejar impresionantes, para que los oficialismos pierdan, lo primero que tiene que pasar es perder consigo mismo. Tiene que haber un quiebre interno para que después haya otro que pueda capitalizar y ganar. Pero si vos no perdés con vos mismo, es complicado que otro te gane antes. Entonces, lo que vos no ves en términos nacionales en opinión pública es un quiebre estructural con el gobierno. Vos tenés una ciudadanía que no está conforme con su presente, pero está muy esperanzada con el futuro. Que no está conforme con su presente, pero que tiene mucho rechazo del pasado. Entonces, esa cuestión macro, digamos, termina dándole sentido al gobierno. Por eso digo que la polarización con Cristina al gobierno le conviene. Y a Cristina en un punto también, ¿no? Para poder... o sea, por eso también vuelve... Porque se entienden y se explican uno al otro. Digamos, insisto, estos dos soles tienen valores propios, identidades propias, colores propios, pero también cada uno se explica por el otro. Es muy difícil entender a Vidal si no entiendes a Aníbal Fernández. Digo, es muy complicado entender a Macri si no entiendes a Cristina. Digo, entonces, en esos dos soles, insisto, lo que hoy no pasa o no ves en la opinión pública es que el gobierno haya perdido consigo mismo, ¿no? Porque ahí después es la discusión de quién puede ser funcional para ganar o para ganarle. Con este escenario, este programa del Frente de Izquierda, con la incorporación de Cristina de nuevo como candidata, ¿pierde un poco terreno, pierde un poco la agenda que de alguna manera con el gobierno actual podía contrarrestar bastante? Creo que tiene una agenda propia con un voto chico pero muy duro que no se mueve, no lo toca por cómo otros actores se presenten. Ahora sí, yo diría, el desafío de Cristina no es ampliarse para la izquierda, el desafío de Cristina es ampliarse para la derecha, o sea, para el centro, si querés. Entonces, en ese sentido, creo que la izquierda sigue sosteniendo. ¿Ese centro está representado hoy que un 40% de gente que puede ir para un lado o para el otro? Mira, si vos sacás de la agenda a los cristinistas, a los masistas, a los randacistas y a los macristas, más o menos te queda entre un 25 y 30% de los argentinos. Esos son los argentinos que eligen por momentos. A esos argentinos difícilmente los puedas convencer siendo más izquierda o siendo más derecha, siendo más peronismo o siendo menos peronismo. Es el momento. Ahí es el momento electoral. ¿Qué es lo que entienden? Por eso yo hablaba de la narrativa. Digo, la izquierda, por supuesto, tiene su lugar, pero yo no veo que Cristina, porque, insisto, el desafío de Cristina no es ir hacia, en algún punto, banderas más de izquierda, sino banderas más de centro. No veo que per se le complique su existencia. Sí, va a tener, me parece, una elección digna, como ha venido teniendo en los últimos años. ¿Esta elección es determinante? O sea, si el gobierno gana, de alguna manera, no quiero decir garantiza, porque ya discutimos del concepto, pero digo, ¿le sirve al gobierno para decir, bueno, vamos a estar 8 años
Y por lo contrario, si pierde y gana Cristina, ¿Cristina puede ser candidata realmente en 2019? ¿Vos ves que es viable? Mira, yo creo que lo que te permite el 2017 es poner sobre la mesa el 2019 en términos de gobierno. Creo que va a estar la discusión, que después todo puede cambiar, sobre un gobierno de Cambiemos de 8 años. Eso desde ya, ganarlo, te activa o te deja puesto sobre la mesa El relato de ese tema. Después lo podrás tomar o no, pero está el tema sobre la mesa. Cristina, como yo decía, las elecciones en Argentina no se ganan con los convencidos. Cristina, al elegir una parte menor, inclusive, de lo que tenía antes, creo que se está cerrando mucho a los convencidos. Y si no logra sintonizar de manera distinta con este electorado, este 25 o 30% que no elige por partido, no elige por ideología, sino elige por momentos, creo que le va a costar mucho a Cristina maniobrar, porque en su ADN no está maniobrar. Y con esto cierro, pero digo, tiene mucho, cuando uno analiza las elecciones modernas, tiene mucho que ver con cuál es la capacidad de maniobra que vos tenés para presentarse ante ese electorado. Macri lo tuvo en 2015. Macri en 2015, en un momento empezó a definirse en campaña por lo que no era. Yo no soy el que va a quebrar o a romper la asignación universal por hijo. Yo no soy el que va a privatizar aerolíneas. O sea que Eso te permite maniobra para ir a ese electorado, que en ese 2015 entendía que requería un cambio, pero también eso convivía con una aprobación muy alta de ciertas políticas públicas del kirchnerismo. Digo, esa capacidad de maniobra es la que a vos te permite ganar. Entonces, lo que yo no le veo a Cristina hasta ahora, aunque sí lo veo en algunas nuevas formas, hay que ver cómo se efectiviza, es esta capacidad. Digo, sin capacidad de maniobra en esta Argentina tan líquida, es complicado pensar en ganar una elección no legislativa, una ejecutiva. lucha contra la corrupción y situación económica van a ser seguramente los dos ejes de esta campaña. Digo, podemos de alguna manera sintetizar esto, teniendo en cuenta quiénes son los sectores que se presentan en la elección. Desde ya el tema corrupción va a ser un tema, y el tema económico me da la impresión que vos lo que estamos viendo es una economía que no es ni tan buena para garantizar un triunfo oficialista, pero tampoco ni tan mala para garantizar la derrota. Entonces a mí lo que me cuesta con la economía, que siempre me importa, tiene una relevancia trascendental, pero me cuesta verla como un factor definitivo, porque tenés una Argentina que empieza a crecer de manera dispar. Entonces en ese punto tal vez la política, el tablero político, la discusión política se ponga por encima. De hecho, si uno mira las últimas 3 elecciones legislativas en Argentina, la 2005, la 2009 y la 2013, el mandato fue más político que económico, en las 3. Entonces hay que ver qué pasa en esta 2017, pero con esta economía dispar y que empieza a moverse a velocidades distintas y en zonas distintas, me parece que la política va a tener mucho que ver. 24 de junio conocimos los candidatos, el 13 de agosto tendremos las internas y el 22 de octubre del 2017 conoceremos a los vencedores y perdedores de esta elección. Gracias, Juan. Un gusto.